A las 4:20 de la mañana, un dron FPV de baja altitud descendió bajo el dosel arbóreo, recorrió sus últimos 20 metros en segundos, y explotó adyacente a un modesto agujero de combate. A través de madera y tierra la explosión desgarró, arrojando escombros más allá de 30 metros y destruyendo el refugio en el que se había confiado durante semanas. Poco después, más ataques se desencadenaron a lo largo de la línea de árboles. Desde sus escondites emergió la infantería. Las plataformas blindadas vacilaron, retirándose posteriormente. Lo que parecía desorganizado estaba lejos de ser arbitrario. Esta no es una narrativa sobre una sola detonación. Se trata de cómo los drones FPV asequibles están transformando el combate al obligar al movimiento, revelar tendencias y convertir segundos en decisiones letales. No solo por poder de fuego están siendo abrumadas las unidades. A cometer errores están siendo forzadas. Y cuando esa presión se inicia, frecuentemente el resultado se determina antes de que otra explosión sea audible. Sin fanfarria llegó el ataque inicial. Con propósito arribó. Poco después de las 4:30 de la mañana, bajo la cobertura de árboles un dron FPV descendió a aproximadamente 12 a 15 metros de elevación, avanzando lo suficientemente lento para evadir detección rápida, pero lo bastante cerca para ser audible. Durante casi 6 segundos el zumbido del motor persistió, excediendo el límite de la comodidad. Esa vacilación tuvo significado. Accidental no fue. El dron no se precipitó. Se suspendió, manteniendo posición a unos estimados 40 a 45 metros del raspado de combate más cercano. Posteriormente una detonación deliberada impactó la tierra cerca. Un impacto directo no fue. A través de un radio de 25 a 30 metros la explosión levantó tierra y fragmentó madera, destruyendo parte de una excavación superficial que había requerido días para construir. Instantáneo el efecto resultó. Más apretada contra los troncos de árboles, la infantería se comprimió. En depresiones apenas de 30 centímetros de profundidad otros se aplanaron. Durante aproximadamente 90 segundos, el movimiento cesó. Posteriormente la presión produjo resultados. Por menos de 3 metros una figura solitaria se reposicionó. Hacia matorrales más densos otro se arrastró, por una fracción de segundo exponiendo un hombro. Desde arriba, suficiente eso fue. Movimiento el FPV rastreó, no vestimenta. Más que el ocultamiento, la forma y cronología importaron. Desde un ángulo alternativo un segundo dron penetró el sector, a través de un estrecho hueco del dosel descendiendo a casi 70 km por hora. Breve su picada fue. El refugio restante su detonación destruyó y obligó al grupo a retirarse más profundamente en la madera. En menos de 4 minutos, en documentos la posición persistió, pero la autoridad ya había desaparecido. En más de la mitad la comunicación por radio disminuyó. A intervalos de segundos el movimiento se redujo. Riesgo cada decisión ahora conllevaba. Un intento de eliminación esto no fue. Una preparación fue y funcionó. Tras la presión inicial, el silencio asumió el control, pero de la variedad incorrecta. Durante aproximadamente 2 minutos, la línea de árboles apenas se agitó. Sin habla, sin transmisiones por encima de murmullos. Justo lo suficientemente distante el FPV se había retirado para sobrevivir, a unos estimados 60 metros flotando, orbitando lentamente. Esa separación tuvo importancia. Sin proporcionar una oportunidad clara mantuvo el sonido presente. La presión no disminuyó. Se estableció. Contra el entrenamiento el instinto comenzó a operar. Su peso un soldado ajustó, contra la corteza raspando equipo. Detrás de un tronco caído apenas medio metro más ancho que su cuerpo otro intentó deslizarse. Del refugio un tercero se separó, hacia vegetación más densa corriendo 5 a 6 pasos. Menos de un segundo cada movimiento perduró. Desde el nivel del suelo, invisible parecía. Desde arriba, evidente era. Hacia el cielo una ráfaga de fuego automático estalló. Aproximadamente 20 a 25 rondas fallaron ampliamente, de las ramas desgarrando follaje y fragmentos. El dron no reaccionó. Para él el destello del cañón realizó la tarea. En un instante, determinada fue la ubicación del tirador. En un marcador distinto sonido,
iluminación y retroceso convergieron. Su órbita el FPV modificó. No más cerca, no más rápido, meramente constreñida. Lo que siguió fue otra explosión medida. Indirecta, no dirigida. Dentro de 10 metros la explosión impactó, obligando a los cuerpos a separarse del refugio. Hacia abajo la tierra se duchó. Instantánea la elección se volvió. Permanecer fijo y esperar o avanzar y arriesgar detección. Movimiento la mayoría seleccionó. Vale la pena detenerse en este momento. Estuvieras presente, ¿confiarías en el árbol frente a ti o huirías? Porque precisamente lo que el sistema está diseñado para aprovechar es esa determinación. Para la conclusión del minuto 7, cohesión el grupo había rendido. El espaciamiento se desintegró. En dirección idéntica al mismo tiempo dos hombres avanzaron. Un patrón desde arriba los operadores inicialmente buscaron. Fragmentadas las verificaciones por radio se volvieron. La posición persistió, pero la autoridad no. Y esa pérdida de autoridad establece las circunstancias para lo que llega posteriormente. Porque cuando el movimiento se vuelve predecible, buscar el ataque subsiguiente ya no requiere. Sin advertencia previa el ataque conclusivo llegó. A aproximadamente las 4:41 de la mañana, desde la parte trasera de la línea de árboles un segundo dron FPV penetró el sector, a través de una apertura del dosel de menos de 2 metros de ancho descendiendo. Rápidamente se acercó, los últimos 25 metros en menos de 3 segundos cerrando, y dentro del espacio confinado entre el agujero de combate y las raíces del árbol que habían funcionado como refugio detonó. Confinada e intensa la explosión fue. Hacia afuera a través de un radio de 35 a 40 metros tierra, madera fragmentada y porciones de suelo destruido fueron propulsadas. Lo que había sido un refugio modesto se convirtió en una cámara de presión. Para eliminar la posición la explosión no requirió. Para eliminar la ilusión final de protección solo requirió. En segundos, el movimiento se intensificó. En direcciones contrarias dos figuras se separaron. Otra descendió plana, posteriormente rodó, intentando evadir la línea de aproximación. Desde arriba, evidente el patrón era. Por menos de medio segundo del refugio los cuerpos se separaron. Pero adecuado ese intervalo fue. El dron no había especulado. Había esperado. Un tercer FPV persiguió, comprometiéndose instantáneamente. Más severa su picada fue, en un ángulo construido para interceptar la retirada en lugar de perseguirla golpeando. Dentro de 5 metros de la ruta de escape la detonación aterrizó, tierra suelta destruyendo y obligando a los sobrevivientes restantes más profundamente en la madera a dispersarse. Para las 4:43 de la mañana, como unidad la posición ya no operaba. Las comunicaciones por radio brevemente se intensificaron, posteriormente se volvieron silenciosas. Más allá de 20 metros entre individuos el espaciamiento se extendió, demasiado amplio para asistencia recíproca y demasiado confinado para evadir descubrimiento. Lo que persistió no fue una línea defensiva, sino movimiento aislado bajo vigilancia. Este fue el instante en que el enfoque se reveló. Presión el primer dron había aplicado. Revelación el segundo había obligado. Las alternativas restantes el enfoque final eliminó. Solo la carga ningún ataque singular llevó. De secuencia y cronología el resultado emergió. En menos de 9 minutos, una posición que había consumido semanas de construcción perdió coherencia. Ninguna confrontación extendida existió. Ningún ataque prolongado. La autoridad desapareció inicialmente. La destrucción siguió. Y cuando la autoridad está ausente, a quienes están en tierra el campo de batalla ya no pertenece. A lo que observa desde arriba pertenece. No una cesación. Lo que siguió fue. Una extensión fue. Menos de 10 minutos después de que la ubicación de infantería se desintegrara. Más profundamente a lo largo de la línea las operaciones FPV se transfirieron. De personal a equipo el enfoque idéntico de baja altitud avanzó. Retrocediendo por un camino de tierra una plataforma blindada fue identificada en el perímetro del cinturón de árboles. Desde arriba su firma de motor y movimiento visible, incluso bajo ocultamiento parcial. Instantáneamente el primer FPV no impactó. Desde aproximadamente 80 metros de distancia monitoreó, velocidad,
rumbo y ubicaciones de detención confirmando. Cuando cerca de una excavación reforzada con madera y tierra la plataforma desaceleró, el dron se acercó y contra la porción trasera detonó, no para eliminarla, sino para designarla. Aparatos externos la explosión chamuscó, óptica deshabilitó, y a detenerse a la tripulación obligó. Adecuada esa pausa fue. Momentos posteriormente un segundo FPV llegó, a través del techo abierto del refugio donde la plataforma había intentado protegerse cayendo. Contenida pero productiva la explosión fue. Dentro del espacio restringido, la presión se intensificó. En segundos, la cavidad del humo saturó y la ubicación la tripulación desertó. Cerca, bajo tierra y red de ocultamiento un arma autopropulsada oculta fue descubierta después de repetidos sondeos de drones. Cuando su colocación fue determinada, una desventaja la masa se convirtió. Sin revelarse rápidamente la plataforma no podía reubicarse. A lo largo del marco superior un FPV impactó, seguido por un lanzador de granadas flotando arriba, en brechas reveladas múltiples cargas liberando. En menos de 5 minutos la secuencia progresó. Sin bombardeo de artillería, sin intercambio de fuego directo, meramente presión sostenida hasta que el movimiento se volvió inviable. Un punto de transición esto significó. Sistemas pesados construidos para resistir fragmentos y armas pequeñas estaban siendo atraídos a la zona de peligro idéntica de baja altitud como la infantería. Destrucción la cobertura pospuso, pero descubrimiento no previno. Cuando una ubicación fue identificada, de cronología la destrucción se convirtió en cuestión. Una barrera la armadura ya no era. Una baliza era. Y a medida que más plataformas desaceleraron, se ocultaron o cesaron por completo, a emerger la complicación subsiguiente comenzó. ¿Qué ocurre cuando una formación completa pierde la capacidad de avanzar sin ser observada? Cuando a vacilar las plataformas comenzaron, a fragmentarse la formación inició. Por un camino de acceso confinado de menos de 6 metros de ancho un componente mecanizado intentó avanzar. A aproximadamente 25 a 30 metros plataformas espaciando para disminuir el peligro. Bajo circunstancias estándar, adecuada esa separación habría sido. Bajo vigilancia de baja altitud, una vulnerabilidad se convirtió. Después de detectar operaciones de drones, la plataforma líder desaceleró. Para preservar el espaciamiento la segunda ligeramente se desvió. Por menos de 3 segundos la tercera titubeó, adecuado para que su ubicación fuera determinada. A través de la columna hacia atrás esa pérdida momentánea del ritmo se cascadeó. Rutas congestionadas. La cronología se desintegró. La confusión los drones FPV aprovecharon. En el perímetro del terreno abierto cesar a una plataforma a un ataque obligó. Segundos posteriormente otro llegó, cerca de la parte trasera porciones reveladas golpeando. La protección que la masa una vez suministró ahora alternativas de escape limitó. Espacio que ya no existía revertir requirió. Terreno ya monitoreado avanzar hacia adelante significó. En 8 minutos, como unidad ya no avanzando la columna estaba. Por más de 60 metros plataformas individuales separadas, cada una intentando su propio refugio localizar. Más fácil, no más difícil el monitoreo esa separación hizo. Contra terreno abierto una firma de calor solitaria mucho más que un grupo compacto bajo ocultamiento compartido se distingue. Recursos de soporte fueron atraídos. Para ayudar a un sistema deshabilitado una plataforma de recuperación blindada avanzó. A menos de 20 km por hora viajando, casi instantáneamente fue identificada. Precisión, solo adyacencia el ataque que siguió no requirió. Antes de que iniciara la operación de recuperación concluyó. De poder de fuego una falla esto no fue. De autoridad una falla fue. Cuando tempo y espaciamiento se rindieron, una complicación en lugar de una resolución cada plataforma se convirtió. Y cuando bajo presión las formaciones se disuelven, a planes respondiendo el campo de batalla cesa y a quienquiera que observa respondiendo comienza. A medida que el movimiento terrestre desaceleró, hacia el cielo el enfrentamiento se elevó. Al cielo mismo desde plataformas atención los equipos FPV comenzaron a transferir o a ver sus adversarios que habían estado suministrando coordenadas y monitoreando movimiento como objetivo.
Por encima de la línea de árboles, a aproximadamente 120 metros de elevación, un cuadricóptero se materializó, con el viento flotando mientras en las rutas de retirada a bajo contacto visual manteniendo, sin ser molestado, trincheras podía trazar, plataformas perseguir y dentro de minutos ataques dirigir.